Muy bien, vamos a empezar la clase. Hoy día vamos a conversar sobre los fundamentos de los diseños de investigación y tocar dos puntos del error sistemático. Ustedes recordarán que en investigación los errores se clasifican en errores sistemáticos y en errores aleatorios, ¿no? Los errores sistemáticos son los que afectan la validez interna de las investigaciones. Pues hoy día vamos a hablar del sesgo de medición y del sesgo de selección. Ya en otro momento conversaremos del efecto confuso. Entonces, este es un esquema que simplifica el proceso de investigación científica. Todo lo que está en este primer recuadro es el protocolo de investigación que ustedes están elaborando, que es la planificación del estudio, y un elemento importantísimo ahí es el diseño de investigación. Luego ya viene la recolección de datos, el análisis y las conclusiones a las que podamos llegar. Pero todo es una secuencia que debe tener una coherencia interna. Y al propósito, todo esquema es una simplificación de la realidad. Vean que entre estos tres componentes que están resumiendo todo lo que implica un protocolo, un protocolo es mucho más amplio, pero aquí las flechas son bidireccionales, ¿no? Dando a entender que podemos corregir, ajustar en el sentido de, ¿no? Si algo no habíamos considerado, incorporarlo, etcétera. Pero una vez que pasamos a la recolección de datos, ya no podemos pues reconfigurar el diseño, ¿no? Se planteó con un estudio de casos y controles y luego no voy a decir, ahora voy a hacer un estudio de cohortes, ¿no? O sea, esa es la idea aquí de las flechas, ¿ok? Entonces, el diseño de investigación va a ser este plan que busca recolectar datos para verificar las hipótesis formuladas. ¿Okay? Esto, llevándolo a la práctica, implica seleccionar pacientes, ¿no? En un lugar y tiempo determinado para ver su comportamiento respecto a determinadas variables. Sesgo de selección, sesgo de medición, que es lo que tenemos que controlar para que el diseño nos lleve a responder la pregunta que nos hemos trazado, minimizando el error. Entonces, el ideal del diseño sería investigar, estudiar el fenómeno de la manera más pura posible. Y eso tal vez en ambientes controlados como la de un laboratorio, con todos los, ¿no?, estándares que podamos imaginarnos, podríamos acercarnos, ¿no? Lo que nos lleva a incrementar la validez del estudio. Pero en la práctica, y mientras menos controlado sea toda la situación, lo que buscamos es, con las limitaciones que tengamos en un trabajo que implica ir al campo, recolectar muestras, entrevistar, etcétera, evitar o reducir el error sistemático. Tanto en el protocolo, los protocolos que ustedes están elaborando van a ser evaluados en función a esa planificación que ustedes están haciendo para minimizar los errores. Y llevado a cabo, ¿no?, llevado a su ejecución, que efectivamente esos errores puedan minimizarse. Entonces, los diseños de investigación podrían, ¿no?, simplificando también y agrupando en tres grandes finalidades: describir hechos, describir asociaciones o demostrar asociaciones, ¿no? Y esos tres niveles, ¿no?, que se va creciendo en complejidad de la descripción de hechos, descripción de asociaciones, descripción
la demostración de asociaciones es esta transición que se tiene de estudios descriptivos hacia estudios analíticos, ¿no? Y ya en el día a día lo que tenemos son investigaciones que pueden ser analíticas, que tienen un componente descriptivo, y estudios que son descriptivos que me van a plantear, generar hipótesis para nuevos estudios analíticos. Y a veces pues la frontera entre uno y otro a veces no queda del todo clara, ¿no? Entonces, bueno, también es una limitación de estas clasificaciones. Vamos a tener diferentes elementos para poder clasificar y además denominar a los diseños, ¿no? Una primera es si los estudios son observacionales o experimentales. Luego, si son controlados o no, es decir, que hay un grupo de comparación, ¿ya? Nivel de control significa que hay un grupo de comparación que yo estoy predefiniendo y estoy seleccionando en el diseño. En los experimentos, si tenemos o no una aleatorización, si la unidad de análisis es el individuo o la población, la cronología de los hechos. Esto hay que tener con cuidado estos términos: prospectivo, retrospectivo o ambifectivo, que está en los libros, y la secuencia temporal, si es transversal o longitudinal, si es longitudinal de la exposición al efecto o del efecto a la exposición. Y también hay que tener con estos dos componentes, estos dos elementos, hay que tener mucho cuidado porque nos genera confusión. Pero a partir de esto podemos clasificar, podemos aproximarnos a una clasificación de los diseños como está en la diapositiva. ¿Ok? Y lo que vamos a ver ahorita es un repaso de lo que ustedes ya conocen, viendo ejemplos, ¿no?, de cada uno de estos diseños que finalmente se aterrizan. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver durante este capítulo. Vamos a hablar de los estudios transversales, de los estudios ecológicos, del estudio caso-control, del estudio de cohortes, ¿ya? Todos esos estudios, ¿no? Hasta aquí vamos a ver en las clases que vienen. Luego del segundo examen vamos a hablar de experimentales y bueno, ya otros temas que vienen en el curso, ¿ya? En sus libros, en el Google también hay capítulos dedicados a cada uno de estos diseños. Entonces, los observacionales descriptivos, una forma de clasificarlos es en serie de casos, el estudio ecológico y el transversal. Aquí lo llamativo que hay que tener cuidado, si es que, digamos, no es que sí, más bien para que recuerden, en el estudio ecológico la unidad de análisis no es individuo, sino la unidad de análisis es la población, ¿no? Ya, si no es la próxima, la subsiguiente semana vamos a hablar del estudio ecológico. Aquí solamente esos son ejemplos para que tengan un estudio que es una serie de casos, ¿no? Por ejemplo, en cirugía, una serie de casos. Tenemos un estudio ecológico donde la unidad de análisis es la población. Característico del estudio ecológico, no es que todos los estudios ecológicos lo tengan, pero es algo muy característico, no voy a decir propio, pero bastante empleado en estudios ecológicos, la regresión lineal y representar los resultados en un gráfico de, ¿cómo se llama ese tipo de gráfico? De dispersión, ¿ya? Un gráfico de dispersión. Si hay que correlacionar columnas, ¿no?, el mejor término que se relaciona con la primera columna y aparece estudio ecológico y al costado hay gráfico de dispersión, ese es, y hay otras opciones, como caso control con gráfico de dispersión no va mucho. El estudio de cohortes con gráfico de dispersión no va mucho. No digo de que no haya, pero no es lo más usual. Ensayo clínico, gráfico de dispersión, no va tanto. En cambio el ecológico, sí. Serie de casos, gráfico de dispersión, tampoco. Y por eso le estoy no poniendo solamente el título del estudio, sino además el gráfico para que lo recuerden, ¿no? Donde cada uno de los puntos es una de las poblaciones que está siendo incluida en el análisis. Y el estudio transversal, ¿no? Ese estudio transversal, vean que ahorita lo hemos puesto como descriptivo, ¿no? Es
Aquí, por ejemplo, lo que se quiere es describir la prevalencia, ¿no?, de estas infecciones respiratorias altas. Pero el estudio transversal también es considerado un estudio analítico. ¿Ok? Por eso vamos acá a retroceder para que se entienda todo el esquema. Vean que cada uno de estos nombres finalmente es una ruta, ¿no?, de todas estas situaciones. Pero el estudio transversal puede tener dos caminos. En algunos textos está como estudio descriptivo y en otros textos está como estudio analítico. Entonces va a depender del alcance que tenga ese estudio transversal para decirnos, ¿no? Ese estudio transversal se queda en la descripción de hechos, que sería el estudio descriptivo, o ya está yendo a una descripción de asociaciones con su demostración, ¿no?, que está cayendo dentro de los estudios analíticos, ¿no? Entonces va a depender, reitero, de ese alcance del transversal. Los estudios observacionales analíticos no controlados, que no tienen un grupo de comparación, serían entonces el transversal y el longitudinal. Aquí un estudio transversal donde no solamente se busca describir, sino además establecer esas relaciones, ¿no? Entonces ya se quieren establecer estas relaciones potenciales. Yo creo que la mayoría de estudios transversales tienen algún componente de analítico, ¿no? Pero bueno, en algunos libros lo clasifican solo como descriptivo. El estudio longitudinal es una particularidad del estudio de cohortes, pero que planificado no tiene formar dos grupos, ¿ya? En algunos libros está separado como estudio longitudinal cuando es un solo grupo que observo en el tiempo, ¿ya? En el estudio de cohortes yo estoy pensando comparar dos grupos. Aquí es solamente un grupo el que estoy observando, y no hay que confundir lo que aquí estamos llamando estudio longitudinal con el elemento de los diseños que decíamos. Hay estudios que son longitudinales porque van del efecto a la exposición o de la exposición al efecto. No confundir con esa diapositiva anterior, ¿ya? No es lo mismo. En esa diapositiva eran los criterios para poder identificar a los diseños. Aquí ya es una denominación que podría tener un tipo de diseño. Y luego los analíticos controlados, que son, vamos a decir, casi patognomónicos de la epidemiología, ¿no? Aquí estoy exagerando, pero cuando uno habla de estudio casos y controles, uno habla de estudios de cohortes, es prácticamente epidemiología, ¿no? Y vamos a tener una clase para cada uno de estos diseños. Y en la historia, y eso ya lo hemos comentado en clases previas, qué grupo de investigadores, que eran dos los investigadores, desarrollaron estos diseños y son considerados como, digamos, un hito para tener mucha más claridad, mucho más detalle de cómo hacer bien un estudio de casos y controles, cómo hacer un estudio de cohortes. ¿Quiénes fueron? Hay uno de ellos, son dos investigadores, y uno de ellos ya lo hemos conversado, pero hasta uno es Hill. Y entonces, ¿quién acompaña a Hill? No, Bradford es un nombre, es Sir Austin Bradford Hill, ese es su nombre completo. ¿Quién acompaña a Hill? Richard Doll, ¿ya? Doll y Hill. Entonces, sus investigaciones sobre tabaquismo y muerte por cáncer de pulmón fueron estudios, casos y controles y estudios de cohortes, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un estudio caso-control, ¿no?, sobre daño hepático. Entonces, ahora tendremos personas con daño hepático, personas sin la hepatopatía, y buscamos el antecedente, ¿no? En este caso sería el antecedente de uso de antibióticos, ¿no?, en pacientes pediátricos ambulatorios. Estudio de cohortes, ¿no? Más bien parto de la exposición y hago un seguimiento en el tiempo para identificar los casos nuevos, para obtener las incidencias, calcular error relativo. ¿Ok? Entonces vean, todo lo que estamos haciendo ahorita es un repaso
o una mirada de lo que vamos a ver en las siguientes clases. ¿Ya? Cada uno de esos temas los vamos a tratar con detalle, salvo tal vez el estudio longitudinal, que ahí no vamos a tener algunas diapositivas al respecto, pero después del resto creo de todos. Y luego tenemos los estudios experimentales, ¿no? Entonces los estudios experimentales, en esta clasificación tenemos los no aleatorizados y los aleatorizados. Perdón, los no controlados y los controlados. Los no controlados, al no tener grupo control, automáticamente le llamamos pre o pseudo experimentos. Y los controlados podrían ser ahí sí no aleatorizados o aleatorizados. Cuasi experimento, experimento verdadero. ¿Ya? Esta va a ser la nomenclatura, que es lo más simple que vamos a tener en el curso. ¿Ya? Porque en algunos libros, lo que aquí estamos llamando pre-experimento, le llaman cuasi experimentos. ¿Ya? Entonces, pero para efectos del curso, sí estamos separando. El pre-experimento es un estudio experimental no controlado, no tiene grupo de control, es un solo brazo. El cuasi experimento sí tiene un grupo de comparación, pero no hay aleatorización. Y ya dentro de los aleatorizados, luego vamos a tener, digamos, más que del aleatorizado dentro del ensayo clínico, dentro de lo ideal, vamos a hablar en la clase de ensayos clínicos ya de diferentes tipos de ensayos clínicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ensayo clínico cruzado, tenemos el ensayo clínico secuencial, que ya son clasificaciones que van más allá de lo que estamos viendo ahora. El pre-experimento o pseudo experimento se conoce bastante con esta denominación pre-post, ¿no? Una intervención pre-post. Es un solo grupo donde hago una medición previa a la intervención, hago la intervención y post-intervención evalúo, ¿no? Entonces, cuando ustedes encuentren pre-post, que implica un solo grupo, estamos hablando de estos pre o pseudo experimentos. ¿Ok? Luego tenemos el cuasi experimento, que es una investigación donde tenemos un grupo de comparación o más de un grupo de comparación, pero la asignación a estos grupos de estudio no es por el azar, ¿ya? No es aleatoria, no hay una aleatorización, no hay una randomización en el proceso de formación de los grupos de estudio. Y el ideal del experimento es un experimento controlado, aleatorizado, ¿no? Que en clínica y medicina es el ensayo clínico aleatorizado controlado, ¿no? RCT en inglés, ¿no? Cuando ustedes encuentran como diseño RCT, es un ensayo aleatorizado controlado. Ese sería el experimento que tiene todos los elementos. Tiene un grupo de control, ¿no? O sea, tiene el grupo de intervención, que es lo que define el experimento, tiene el grupo de control, y además la formación de los grupos fue por el azar. Entonces, el ensayo clínico aleatorizado. Ahora, no todo ensayo clínico es aleatorizado, ojo, ¿ya? O sea, podemos tener ensayos clínicos no aleatorizados que serían cuasi experimentos, pero lo ideal, lo que se espera, lo que deseamos de todo ensayo clínico es que sea aleatorizado. Entonces, nuevamente, esto es lo que vamos a revisar en las clases que vienen, ¿ya? Salvo aquí lo que hemos señalado como estudio longitudinal, que tal vez vamos a conversar un poquito en la clase de estudios de cohortes, no vamos a tener una sección, una parte de la clase propia, pero luego sí, vamos a hablar de series de casos, vamos a hablar de estudio ecológico, vamos a hablar de transversal, una clase de caso control, una clase de cohortes. Estos tres van a estar en una sola clase, junto con la descripción. Va a ser una clase particular de caso control, una de cohortes, y luego vamos a tener dos clases de estudios experimentales, ¿no? Una para los diseños y una para la medición del impacto en los estudios experimentales. ¿Se acuerdan que el martes la última diapositiva que decía? La última diapositiva decía reducción relativa de riesgo, reducción absoluta de riesgo, número necesario a tratar. Eso lo vamos a tratar, vamos a verlo en la segunda clase de estudios experimentales, ¿ya?
Y luego vamos a tener una clase sobre pruebas diagnósticas y vamos a tener una clase sobre revisión sistemática y metaanálisis. Y todo eso va a ser el tercer capítulo del curso y un poquito más. ¿Está bien? ¿Les gusta el menú que viene o no? Bueno, es lo que hay. ¿Ya? Lo que preparan en Cangallo es lo que hay que almorzar. No hay de dónde escoger. He vomitado. Entonces, los metaanálisis y revisiones sistemáticas no entran en esta clasificación. No. Esta clasificación, por ejemplo, no está integrando lo que vendrían a ser estudios de carga de enfermedad, que no es un diseño en sí, pero escapan a esa clasificación. No está incluyendo las revisiones sistemáticas, no está incluyendo los estudios que implican modelamiento matemático. Esos ya son otras áreas de investigación. O sea, esto no es totalmente exhaustivo, ¿ya? Esto es, digamos, lo más, ni siquiera lo más frecuente, porque las revisiones sistemáticas son los más frecuentes. Son estudios que, digamos, corresponden a esta inicial clasificación de observacionales y experimentales, ¿ya? No está tampoco acá investigación cualitativa. Todo esto es para investigación, vamos a llamarle cuantitativa. Todo el mundo de la investigación cualitativa no está en este esquema. Sí, dos cositas más pequeñas. Los reportes de casos entrarían en lo que se considera serie de casos. Sí. Ok, y por ejemplo, si yo quiero validar una herramienta, esta validación de la herramienta es a través de una investigación, y esta investigación, dependiendo del tipo de lo que busca la herramienta, se enmarcaría en alguno de estos. Es que un proceso de validación en realidad tiene varias etapas. Okay. Entonces, un proceso de validación de herramientas, tal vez habrá un momento que sea transversal y eventualmente, dependiendo de qué estoy evaluando, podría ser que haga un experimento, dependiendo de qué es lo que estoy evaluando. ¿Ah? Gracias. Justo lo que mencionaba, ¿no? Esta clasificación no es exhaustiva, ¿no? Como ahí también se señala, ante la necesidad de nuevas aproximaciones van generándose nuevos diseños. ¿Se acuerdan también el martes? Había un ejemplo de investigación en la cual, sin tener incidencias, calculábamos medida de impacto, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. Si ven esa diapositiva, era un estudio caso cruzado. Y acá en ningún momento estamos poniendo caso cruzado. En la clase de casos y controles vamos a hablar del estudio caso cruzado. Bueno, no sé si en la de caso control o en la de cobre. Bueno, en una de esas dos clases vamos a hablar del diseño caso cruzado, que no está aquí, por ejemplo. Y es un diseño de investigación. Y se puede plantear diversas disposiciones, ¿no? De la selección, mención, manejo de las exposiciones. Y este gráfico, al propósito, lo traigo. Por ejemplo, esta es una propuesta de clasificación de diseños observacionales. Son observacionales, ¿ya? De todo eso solamente en el campo de los observacionales, no entra a los experimentales. Y toman tres criterios, ¿no?
En la diapositiva previa de los elementos ya hemos dicho cuál es la unidad de análisis, si es controlado, no controlado, si es la direccionalidad, la temporalidad, etc. ¿No? Si es aleatorizado, no aleatorizado, en fin. Aquí toma 3 criterios. Lo que sería la temporalidad, la direccionalidad y la selección de los sujetos. Y el nombre que nosotros conocemos, ¿no?, de transversal, caso control, cohortes, se le da a lo que es la direccionalidad. Es decir, si voy de la exposición al efecto, es un estudio de cohortes. Si voy del efecto hacia la exposición, es un estudio caso-control. Si no defino que voy en un sentido o en el otro, si no es una sola medición, es un transversal. Ahora, este estudio transversal, este estudio caso-control, este estudio de cohortes, uso información del pasado, uso información que voy recolectando en el futuro, o ambispectivo. Y por otro lado, la muestra la selecciono por la exposición, la selecciono por el resultado, o aplico otro criterio. Entonces, por ejemplo, un estudio de cohortes no puede seleccionarse por el resultado. Un estudio caso-control no se puede seleccionar por la exposición. Por eso que aquí hay estos vacíos, ¿no?, esos como túneles que hay en este cubo. Pero luego, lo que se propone en este libro es que cada cubo pequeñito sería una posibilidad de diseño, ¿no? Entonces tendría un estudio de cohortes que selecciono los casos, un estudio de cohortes que estudio los participantes por la exposición, un estudio de cohortes que tengo otro criterio de selección y luego veo si están expuestos o no, un estudio caso-control que selecciono por el desenlace o no tengo un criterio tal cual, sino que es otro, y el estudio transversal que podría ser cualquiera. Y estos a su vez retrospectivos, prospectivos o ambispectivos. Y cada cubito tal vez podríamos darle un nombre. Entonces se complejiza la situación. ¿Ya? Y otro detalle que les había comentado, con cuidado esos términos que pueden confundir ya hoy en día, pero no es hoy en día, 2024, hace ya varios años, fácil, más de una década, si no son 2 décadas, no se recomienda usar los términos ni prospectivo ni retrospectivo. Justo este libro, y ven que este libro ya más inclusive, van a ser 40 años, 35 años que tiene este libro, que es el mismo, ¿ya? De donde sale aquí, no usa los términos ni prospectivos ni retrospectivos, porque podría confundir. No, aquí llamamos prospectivo, aquí llamamos retrospectivo, no usan ese término. Y las guías Stroke, ¿no? ¿Ustedes han escuchado de las guías Stroke? De las guías Consort, de las guías Prisma. ¿Y para qué son las guías Prisma? Son para los metaanálisis. Claro, para reportar revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, si Prisma es metaanálisis, Consort, ensayo clínico, y Stroke, estudios observacionales en epidemiología, ¿no? Ya, esas 3 guías, por lo menos ustedes sí las deben de conocer, no solamente conocer que existen, o sea, esas 3 guías sí las tienen que haber leído, ¿ya? Stroke, Consort y Prisma, por lo menos. Y hay, ¿conocen lo que es la red Equator? A veces les hablo y me ponen unas caras. Ya. En este momento sí les permito que saquen su celular. En ese momento, con su tablet. ¿Ya? Y busquen Equator, ¿no? Ecuador, pero en inglés con Q. Equator Network. ¿Ya? Red Equator Network. ¿Ya? ¿Qué encuentran cuando hacen esa búsqueda de Equator Network? ¿Qué han encontrado?
Exacto. ¿Tienda? No tienda, no tienda. Ese de ahí. En Helsing, ¿no? Exacto. El cuento Cornell. O sea, la mejora de la calidad en el reporte, ¿no? de artículos, de investigaciones. Ustedes entran al cuento y si están en una página que es más amplia, aparecen ese de ahí, diferentes guías. Y ahí seguramente aparece Consort, Strobe, Prisma y muchas más. Quadas, Array, Start, exacto. Y si ustedes entran al buscador de Cueto, o sea, no tienen idea, de verdad, no tienen idea de la cantidad de guías que existen para la redacción de artículos. Entonces, cuando ustedes hagan su tesis y quieren publicar su tesis, y su tesis es un estudio que se basa en la ENDES, hay guías en el Cueto de cómo redactar artículos en base a bases de datos libres que se encuentran por internet. Ustedes quieren reportar un artículo que ha sido un estudio experimental en modelos animales. Usan Arrive. ¿Ya? La guía Arrive, ¿ya? Es una guía para estudios experimentales en animales. Quieren reportar un estudio de pruebas diagnósticas, la guía STAR también les puede ayudar. Quieren reportar una investigación cualitativa, creo que Quadas, si no me equivoco, soy ahorita ya tantas guías que hay, es para estudios cualitativos. Y así, bien, de las decenas y decenas de guías que hay, yo solamente les pido 3. Solo 3. Strobe, Consort y Prisma. Nada más. Incluso hay una Prisma R. La Prisma R es para los protocolos. ¿Es Prisma R o Prisma P? P. Es el protocolo de la revisión sistemática. O sea, el Prisma sin la P es el reporte de la revisión sistemática. Y Prisma P es como reportar un protocolo de revisión sistemática. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿para qué les comento de Strobe? Strobe, que es esta guía para el reporte de investigaciones observacionales, tampoco recomienda, ¿no? Recomienda a los autores que se detengan, ¿no? Que se frenen de usar esos términos prospectivo o retrospectivo. Incluso la misma guía Strobe tampoco usar alternativas como concurrente o histórico. O sea, ni siquiera esos términos, por favor. Le llamamos caso control, le llamamos cohorte, le llamamos transversal, solamente ese término, y describimos en la metodología qué fue lo que se hizo. ¿Ya? Esto más bien va, no es que vaya contracorriente, creo que algunos de nosotros, o sea, me incluyo, no hemos seguido estas recomendaciones, aunque yo no lo hago, pero ya, me incluyo en el paquete de profesores acá en la facultad que ustedes les piden. Digan que su diseño es observacional, analítico, controlado, prospectivo, ambispectivo, transversal. No, pongan solo transversal, se acabó. ¿Ya? Porque algunos les piden que pongan un nombre así, parece nobiliario el nombre del título del diseño del estudio. Pero solamente con un par de palabras se acabó todo. Este es un estudio ecológico, este es un estudio caso control, este es un estudio cuasi experimental, este es un ensayo clínico controlado, este es un estudio de cohortes. Se acabó, nada más. No hay que ponerle todo ese adorno. En fin. Y luego este repaso, ¿no?, de lo que viene en lo que es la calidad de las investigaciones. Tenemos el tema de la validez. Y esta validez, ustedes saben, que es tanto externa como interna. La validez interna implica controlar el error sistemático. La validez externa tiene que ver con el error aleatorio. ¿Ya? Y esta validez interna puede ser amenazada por esos 3 grandes grupos de sesgos.
el sesgo de medición, el sesgo de selección y el efecto confuso. Entonces, lo que vamos a ver hoy día son estos dos: sesgo de medición y sesgo de selección. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una medición, vean, ¿cuál es la situación que todos quisiéramos tener? Que cuando nosotros comparamos nuestras mediciones, va a ser en estos gráficos lo que figura en el eje X, ¿ya? Lo que nosotros obtenemos coincida con el fenómeno. ¿Ok? Entonces, que coincida con el fenómeno, si ese es el laboratorio de referencia, sería de que tuviéramos, ¿no?, de que estemos en la diagonal. Para este ejemplo, ¿no? Una forma de representar, ¿no?, lo que es la validez, ¿no? Entonces, si estoy en la diagonal, soy válido. Pero como hay la posibilidad de que haya errores aleatorios, no siempre voy a coincidir exactamente en la diagonal. Entonces yo podría alejarme un poquito de la diagonal. Pero mientras menos me aleje de la diagonal, yo estoy siendo más preciso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta medición es válida y precisa. No hay mucha dispersión entre los puntos, siguiendo la diagonal. ¿Ya? Esto también es lo que se representa en la mayoría de libros con el tiro al blanco. ¿Ya? ¿Se acuerdan el ejemplo del tiro al blanco, ¿no? Si le da en el centro, le da al costado, todos los puntos bien dispersos, o todos los puntos, las balas, ¿no?, las flechas bien concentraditos. ¿Ya? Entonces, como ese ejemplo ustedes lo conocen, ya no lo traigo, ¿no?, para que lo vean de otra manera. Ahora, ¿qué sucede en esta otra situación? Sí, puedo decir que soy válido, ¿ok? Pero ya no soy tan preciso. Vean que el promedio, aquí está, el promedio de mis determinaciones es 12,2 y en este también es 12,2, pero en esta segunda situación hay más dispersión. Estoy perdiendo precisión, ¿no? Soy más impreciso. Podría ser, y hay que tener mucho cuidado con esta siguiente situación, que yo soy preciso, pero no válido. Y a veces confundimos precisión con validez. Y entonces, garantizamos la precisión, pero mi medición no es válida. Y lo último, que soy ni válido ni preciso. Ay, se fue. ¿No? Y entonces aquí está resumido, ¿no?, esas 4 posibilidades que tengo. Una medición que sea válida y precisa, ¿no? Válida, también ustedes van a encontrar el término exacto, ¿ya? Exacto y preciso. Ya voy a usar acá el término exacto para usarlo como sinónimo, ¿no? Exacto y preciso, exacto pero no preciso, preciso pero inexacto, ni exacto ni preciso. ¿Ya? Entonces, lo que debemos de buscar siempre en nuestros estudios es tener instrumentos que me lleven a mediciones válidas y precisas, exactas y precisas, ¿no? Que midan lo que quiero medir, esa es la exactitud, esa es la validez, y que no haya mucha dispersión entre las mediciones. Entonces, en los protocolos, en los proyectos, en las investigaciones, puede incorporarse el sesgo de medición, sesgo de información, sesgo de observación, sesgo de clasificación. Todos estos nombres reciben. ¿Ya? Es lo mismo. Para efecto del curso, todas estas denominaciones van a ser sinónimos.
y es una inadecuada identificación de la variable de interés en los sujetos de estudio, ¿no? Tanto para la variable dependiente como para la variable independiente o para las covariables, ¿no? Es una incorrecta clasificación, es una incorrecta asignación del valor, porque el instrumento, y cuando decimos instrumento es desde la prueba de laboratorio hasta la entrevista o el examen clínico que estoy haciendo, ¿no? O sea, este paciente, ¿no? ¿Tiene o no tiene esplenomegalia? Entonces depende si es a través del examen clínico, la capacidad que ustedes tengan para detectar si hay o no hay esplenomegalia. Entonces tienen que poner al paciente lateral, subir la rodilla y todas las maniobras que ustedes saben para palpar vaso, ¿no? Entonces si no hicieron bien su curso de semiología y cómo palpar vaso, tal vez el paciente está con una esplenomegalia tremenda y usted dice, no, aquí no hay nada, ¿ya? O sea, a todo eso llamamos medición, ¿ya? Desde el instrumento más sofisticado hasta la observación, la entrevista, el examen clínico. Todo eso es medición. Entonces, los errores pueden tener diferentes fuentes y todo esto tiene que estar pensado en el protocolo y cómo disminuirlo, ¿no? Puede ser que el observador no esté lo suficientemente capacitado, el instrumento no está calibrado, los sistemas de medición, los sujetos de estudio. Esto básicamente cuando se hacen entrevistas, ¿no? Sesgo de memoria, el entrenamiento, la fatiga, errores en variables proxy, en el procesamiento de datos, errores que dependen del tiempo, etc. ¿Ya? Esto, acá no he puesto la referencia, esto está en el libro de Argimón, de métodos de investigación clínica y epidemiológica. ¿Ya? ¿Han escuchado ese libro? ¿Ya? Así se llama, métodos de investigación clínica y epidemiológica. Creo que navegando por ahí lo pueden encontrar por internet y lo descargan. Entonces hay un capítulo relacionado a el sesgo, los problemas de medición, ¿ya? Solo para un ejemplo chiquito, ¿no? Los sujetos de estudio, por ejemplo, la fatiga. ¿En qué circunstancia histórica, creo, puedo afirmarlo, esto ha sido muy frecuente? Hace 3 años, hace 4 años, hace 2 años, ¿no? En todo este periodo cuando la COVID estuvo mucho más fuerte. Ustedes, ¿no? Estaban empezando la universidad, todos animados, ¿no? Ingresan a la decana de América, etcétera. ¡Bum! Pandemia. Todo, la novedad también de lo virtual. ¿Y qué empezaron a recibir? Empezaron a recibir encuestas, ¿no? Para ver los estudiantes universitarios qué opinan de X, Y, Z. Y estoy seguro que cuando recibieron la primera encuesta, ¡uy, qué emoción! Vamos a completar la encuesta. Pero luego recibieron una segunda encuesta, y una tercera, y una cuarta. ¿Cómo se sentían? Fatigados. Y a ver, pónganse una mano en el pecho. Respondieron, si es que respondieron con la misma conciencia, vamos a decir, ¿no? Detalle, dedicación, interés, que respondieron la primera encuesta que recibieron. No, ya estaban fatigados, ya estaban cansados. ¿Ya? Entonces tal vez el instrumento era el mejor instrumento del mundo, pero el entrevistado, ¿no? La persona de la cual teníamos que obtener información estaba cansado, ¿no? Y así hay, ese es un ejemplo, Sí, diferentes situaciones. A ver, ¿qué hora es ahorita? Ya. 3:46, 3:56, continuamos para ya entrar a los tipos específicos de sesgo de medición. Vayan a descansar.